Hola. Bueno, nos vamos conectando a poquito. Vamos a esperar a que empiecen a conectarse. Hola, ahí tenemos el primero. Bienvenido o bienvenida. TMMRCS. Hola, ¿cómo va? Magia Ámbar, ¿cómo estás? Ahí se unió Lore. Hola Melina, un gusto, bienvenidos a todos, a todas, un placer. Hoy vamos a estar hablando de placer y dolor en este programa. Meli, hola Fausto, ¿cómo estás, querido? Un abrazo enorme. Bueno, para quien no sabe, estamos armando ya un programa semanal todos los viernes a las 19:30 junto con la licenciada en psicología Sonia, donde vamos a estar tocando distintas temáticas de la educación emocional. O sea, vamos a tocar distintos temas que nos tocan a todos, que nos movilizan a todos y que a veces necesitan de estructura y conocimiento para que eso sea capitalizado y para entender por qué y para qué vienen las emociones. Y hoy vamos a hablar de placer y dolor. Placer y dolor son dos polos que constantemente nos están atrayendo en la vida. Narda, bueno, buenísimo, que encante. A nosotros también nos encanta cada vez más, es un placer. Estén atentos porque van a ir interaccionando. Nosotros siempre tratamos de agarrar comentarios y utilizarlos para esto, ya que esto es para todos, es en unión y bueno, son cosas que en cierto punto estamos todos cortados por la misma tijera. Entonces, la realidad es que lo que le pasa a uno nos puede pasar a todos. Entonces está bueno esto de exponer la autenticidad, liberarse. Este es un espacio sin juicio, donde todas las emociones son bienvenidas, porque en la educación emocional manejamos a las emociones como información, no como estigmas. Clary, bueno, muchas gracias. Información. Entonces no hay juicio, hay integridad, y eso es un poquito de lo que hablaremos hoy. Así que bueno, creo que sin más. Hola Iri, un placer. Mientras se van a ir sumando, ya vamos llamando a Sonia si empezamos, porque los últimos dos programas nos pasamos de tiempo. Hay solamente una hora para hacer y te avisan 2 minutitos. Cuando quedan 2 minutos ya te avisa. Hola Lu, ¿cómo va? Y bueno, así que dale, la vamos a llamar y vamos a empezar. Estén listos. Placer y dolor, yin y yang, luz y oscuridad, los polos de esta vida. ¿Y qué hacemos nosotros con esos polos? Los unimos, somos el punto medio, somos el puente entre el placer y el dolor, el puente entre la luz y la oscuridad. Hola Sin, un gusto. Desde Corrientes, Steph, un placer que se sumen de todo el mundo. Hola. Bueno, ahí veo cómo suben los corazoncitos. Métale corazoncito que suma y se muestra más el vivo y puede más gente entrar. Muchas gracias a todos. Bueno, comenzamos. Sonia, te llamo. Vamos a comenzar este viaje entre el placer y el dolor. Ahí está. A ver, a ver. Hola, Hola. ¿Cómo ¿cómo va? va? Mirá, desde Capilla del Monte nos saludan. ¿En Silvia, serio? un gusto. Hola, y Belatela también. Guau. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Cómo te Bienvenida. va? ¿Bien vos? Bien, todo bien, por suerte. Aquí, bueno, con muchas ganas de este programa que me parece que es un tema maravilloso para entender, porque la claridad de estos dos polos nos pueden dar mucha paz, pues Ujú. es la lucha, el enfrentamiento entre estos dos polos el que hace que la vida se vuelva a veces una lucha, justamente, y eso es una ilusión. Mientras nos siguen saludando por aquí de San Martín de los Andes, qué lindo. Bueno, estamos así con las localidades. Compartan todos de dónde son. Es un Qué placer lindo. que Estamos nos de estén Xinjiang, escuchando por de lo que todos veo, lados. ¿no? Mar del Sierra Estamos de de blanco y negro, Córdoba, Xinjiang. Otra vez Córdoba. Sierra de Irupe. Córdoba, y arriba desde Vamos, Mar del, Córdoba, Córdoba. a pleno Córdoba. Bueno, un Bien. placer llegar a todos lados. ¿Qué Coronel más? Coronel Suárez, Suárez. Salta, buenísimo, qué lindo chicos, Un muchas montón de gracias. lugares. Montón de ¿Cómo lugares, eso es lo que permite visitar?
Internet un poquito, ¿no? La parte Bueno, lumínica de Internet. Bueno, genial. bueno, 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 vamos a bueno. empezar, Sonia. Vamos a Dale, empezar. dale. Ya hicimos Traje un hoy, viaje. sí, ¿habló? Sí, dale. Traje hoy de Jung, un poquito para leerles algo, para introducir un poco en esto de los opuestos o complementarios, estos polos, porque el placer y dolor, que es la temática de hoy, no deja de ser dos polos, dos opuestos complementarios, ¿no? Entonces, como para introducirnos un poco, me pareció correcto esto de Jung, que habla un poquito de esto. ¿Quién era Jung? Para los que no conocen, ¿no? Porque siempre estamos hablando de Jung y tal vez hay gente que ni sabe quién es Jung. Estaría bueno No, explicar un poquito, claro. Para los que me conocen, para que son pacientes míos o no, saben que yo tengo un enfoque junguiano, ¿no? Más que nada. Jung, ¿quién era? Era discípulo de Freud, era psicólogo, era astrólogo, era psiquiatra, y después, bueno, se separó de Freud justamente porque empezaron a diferenciarse en todo lo que es el concepto de la libido, y aparte porque Jung empezó con todo lo que es la psicología espiritual. Por eso es que yo tengo más que nada un enfoque junguiano, ¿no? Cosa que Freud lo desestimó totalmente, la psicología espiritual. Bueno, poquito eso. bien, buenísimo, Aquí gracias. voy a leer algo que dijo él, ¿sí? Dale, te Bien. escucho. En términos psicológicos, la encarnación de Dios significa individuación. En la medida en que uno se hace consciente del centro transpersonal de la psique, el self, y vive de esa conciencia, se puede decir que está encarnando la imagen de Dios. Esta experiencia implica el encuentro con los opuestos. El sí mismo es una unión de opuestos. Cuando emerge por primera vez en la conciencia, los opuestos se separan y el ego se enfrenta al conflicto de su oposición. Todos los opuestos son de Dios. Por lo tanto, el hombre debe doblegarse a esta carga, y al hacerlo encuentra que Dios, en su opuesto, se ha apoderado del individuo, encarnándose en él. No es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. ¿Qué dice? ¿No? Un poco en palabras mías para que entiendan un poquito más. Dale. Bueno, justamente lo que está diciendo acá Jung es que el proceso que él ahonda es justamente en la evolución de la conciencia. Y la evolución de la conciencia, justamente para él, es poder registrar, visualizar el sí mismo en nosotros, en la psique, ¿no? El sí mismo. ¿Qué es el sí mismo? Justamente es la representación de Dios encarnada en nosotros. Es el Dios en nosotros. Y Dios, ¿qué es? La totalidad. Entonces, Dios justamente es esa unión de esos opuestos complementarios, porque es el todo, es ese ser espiritual, ese sí mismo es nuestro ser espiritual, esa conciencia. Cuando uno se para en el sí mismo, cuando uno es consciente justamente, lo que hace es ver todo como una unidad. No hay polos, no hay placer y dolor. El placer y dolor son opuestos complementarios, es una misma cosa, se retroalimentan y no Muy pueden bien. existir uno sin el otro. Entonces, esto es lo que más o menos apunta Jung también a decir, ¿no? Y cuando habla de esto de que no es posible despertar a la conciencia sin dolor, bueno, acá se me viene mucho esto de donde estamos inmersos, ¿no? En esta sociedad de consumo, ¿no? La sociedad capitalista en la que vivimos, donde en realidad nos fomentan, nos disparan todo el tiempo en publicidades, en la vida misma, a abrazar el placer y no el dolor. El dolor a evitarlo, a taparlo. Después, bueno, vienen todas las adicciones y un montón de enfermedades. Porque nos enseñan a eso, que el dolor está mal y el placer está bueno. Y el placer, todo el tiempo nos venden cosas para sentir placer.
pero evitar el dolor. Si bien el dolor, no, es malo, lo vamos a tapar con drogas, con medicamentos, me olvido del dolor, no lo siento. Entonces, por eso acá habla, ¿no? Freud dice, la gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentar a la propia alma. Es Bien, muy Freud peligroso. no, Jung, ¿no? Jung. Freud no, Bien. yo, Jung, Ahí Jung. va. No, bien, para Así aclarar. sí, Perfecto. sí, 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 Jung, todo de Jung estoy hablando. Bien. Así que bueno, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Todo el tiempo, como que nos venden, abracen el placer y olvídense del dolor, tápenlo. Y la realidad es esta, que tenemos que aprender a abrazar el dolor y el placer de la misma manera, a visualizarlos con ecuanimidad, ¿no? Sin juzgarlos, sin decir que el placer es bueno o el dolor es malo. Los dos se retroalimentan, son opuestos complementarios. ¿Qué opinas, Santi? Bien, bueno, sí, justamente la ecuanimidad mental es uno de los principios del budismo también. Viene a integrar estos dos polos y a entenderlos como energías naturales y no como cargas mentales dentro de lo bueno y lo malo, lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta, sino desde información. ¿Y por qué habla de la observación sin juicio y de una información? Porque considera que todo está regido por el principio de impermanencia, ¿no? Entonces, ni el placer ni el dolor son eternos, ambos son impermanentes que llevan a otra cosa. Y es ahí donde siempre en la práctica, en mi propia vida, lo he puesto, que es esto de la queja no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque descubrí, y esto es una ley natural, nosotros podemos hacer ejercicios para verlo en nuestra propia vida, que todo el dolor nos ha llevado a una situación de placer y luego una situación de placer a una situación de dolor. Lo que creíamos que era súper doloroso nos hizo un reaprendizaje que nos llevó a otro estado. Lo que creíamos que era súper placentero terminó siendo dañino y tóxico para nosotros, desde sustancias, relaciones, actividades. Entonces, lo que se me viene con esto, profundizando un poquito en estas polaridades, es que el dolor y el placer como sensación son las puntas de un iceberg. Debajo del agua está la causa y consecuencia de aquello. Por ejemplo, esto, ¿no? A mí me encanta, no sé, me encanta comer esta torta increíble, es placer. Bien, es placer, la punta del iceberg. Ahora, causa, ¿por qué como esa torta? Consecuencia, ¿qué me va a ocasionar esa torta? Quizás esa torta, el placer luego se transformó en un dolor de panza. Ah, Ujú. entonces el placer en sí no era lo que yo tenía que perseguir, cual perro que persigue el juguete. Como, ay, qué lindo, y se lo tiras a un precipicio y el perro se cae. No, hay que cuestionar más la causa y consecuencias de esas dos energías, ya que son información. Y bueno, y cuando nosotros vemos el placer sin apego, podemos entender si ese placer nos deja toxinas adentro, ¿no? Como dijiste vos recién, las adicciones o qué sé yo. Se me viene mucho el tema relaciones, ¿viste? Esto de cuando una persona siente mucho placer por estar con alguien, pero de repente la relación es tóxica, hay muchos conflictos que no se toman, que no se solucionan, pero hay un placer que lleva a que esa persona caiga siempre en el mismo pozo, guiado por el placer. Entonces, si yo cuestiono el placer antes de guiarme, antes de que ese placer sea la guía de mi conducta, lo mismo que el dolor, puedo ver la esencia objetiva de esa información y así trascender justamente estos dos polos para llegar a una integridad de ecuanimidad mental. Recién estaban hablando acá en los comentarios, como que se puede aprender sin dolor y demás. Mira, si no sentís dolor ya estás iluminado. El mismísimo Buda sentía dolor todavía luego de años de meditación y de sanación hasta que dijo, che, yo todavía tengo dolores. Entonces Ujú. necesito ir un paso más allá y creó la técnica Vipassana. Con la técnica Vipassana es con la que él se ilumina debajo del árbol. Ahí es donde él entiende a través de esa técnica que se pudo desapegar totalmente del dolor, pero realmente ese es un paso muy profundo que es casi como seguir una carrera espiritual de meditación donde podés llegar a un estado de iluminación tal
pero en términos más laicos, como se le dice dentro del budismo, que somos personas que no queremos instalarnos en un monte o en el Himalaya, el dolor es parte de la vida y es un poco negación decir que el dolor no existe o que se puede aprender sin dolor. El dolor está siempre ahí y el tema es eso, quitarle el estigma de lo negativo, de lo malo, de lo feo. Se me venía el ejemplo de, por ejemplo, no sé, si hay un niño que está siendo golpeado o un animal que está siendo golpeado. Y una persona dice, no, yo no siento nada, no siento dolor. Ah, Mm, entonces de repente como que yo me cuestiono, no sentí dolor, entonces el dolor quizás no es algo tan negativo, no es algo tan mm. malo, el dolor te está mostrando algo. Ese dolor, no sé, sentís dolor por la pobreza mundial. Está bien sentir ese dolor, puede ser el propulsor de un cambio. Distinto es el sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, decía el Buda. El dolor Exactamente, y es ahí, inevitable. perdóname, ¿eh? Ahí dijo alguien que justamente decía a ver, dice, ser humano es experimentar sufrimiento. Y ahí es donde me parece que están errados, que es como vos decís, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Me parece que justamente es esto, como que la gente tiene como una connotación del dolor, está igualado al sufrimiento. El dolor no es igual al sufrimiento. Y la gente se confunde en esto, Santi. Entonces Exacto, el está bueno sufrimiento que es el aclaremos, reemplazo al dolor. exactamente, que está bueno que aclaremos que en realidad el sufrimiento no es el dolor, no es igual. Exactamente. El sufrimiento tiene que ver con un arquetipo de víctima, es cuando caigo en la victimización, hay víctima, victimario. En cambio, el dolor es parte de la vida, es como siempre decimos, ¿no? Nacemos doliendo. El dolor, el parto es doloroso. Ese es un ejemplo más claro para todos, que nos une a todos, ¿no? El parto dentro de sí es doloroso, tanto para el niño como para la madre. Y como venimos diciendo también, el dolor y el placer se retroalimentan y lo que también puede ser doloroso en el parto, también puede ser placentero. Porque ¿qué pasa? El otro día también leía a Hoyo, decir, si yo en vez de luchar con esas contracciones, ¿no? Las acepto, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, como dice Jung. Si yo acepto ese dolor de esas contracciones, termina siendo también placentero, porque ni más ni menos estoy trayendo un ser de luz al mundo, estoy trayendo a mi hijo al mundo. Entonces termina siendo placer, ese dolor se puede transformar en placer y así, ¿no? Hay varios ejemplos, cuando hablamos de adicciones también, las adicciones, ¿qué le pasa a un adicto? Un adicto quiere siempre volver a ese placer de esa primera vez con esa sustancia. Y no, porque el adicto ya tiene una enfermedad, ¿y qué pasa? Al principio es placentera esa sustancia, pero después es dolorosa esa sustancia. La misma sustancia termina siendo para la psiquis y para el cuerpo, por un lado placentera al principio y después dolorosa, porque no se puede salir de ahí, trae mucho dolor. Entonces hay un montón de ejemplos. Si te pones a pensar, los masajes, yo que soy masajista, vos también que haces masajes, Santi, a veces la gente, viste, que el cuerpo está que no puede más de dolor y tocas un punto y están que no pueden más. Y ese mismo punto lo vas ablandando y de repente produce placer, Total. ¿no? Exactamente. ¿Y cuál es el principio que une todo esto? El principio de impermanencia. Si yo me quedo con el dolor, ay, no me duele, pará. Ya va a pasar. Vino el placer, ¿viste? Ahora, ¿qué pasa si yo me apego al placer también? Ahí comienza todo un juego de los apegos, Mm. en donde voy a buscar ese placer constantemente, aunque vaya en contra de mi felicidad, en muchos aspectos cuando me apego. Y también sufro, ahí empieza el sufrimiento, porque cuando se va el placer, sufro porque no está. Y digo, no, pero ¿cómo si estaba hace un rato? Quiero que vuelva. Sufrimiento. Entonces, la impermanencia es uno de los principios para entender esta dinámica natural. Como siempre pongo el ejemplo de no sé, el leoncito que nos encanta, siempre pongo el ejemplo, el leoncito ahí, todo lindo, todo tierno, que se nutre de cuellos de bebés. Entonces, hay una rueda constante entre el placer y el dolor en la naturaleza, que es lo que debemos naturalizar y entender. Y una vez que naturalizamos y entendemos eso, nos encontramos en una dinámica con la vida mucho más íntegra.
Y ahí es donde absorbemos la información de lo que ese placer o ese dolor nos está trayendo, que es siempre para nuestro crecimiento. Es siempre para nuestro crecimiento. Pero para eso hay que pararse en ese punto medio. Pienso en la técnica Vipassana, que es esta técnica del Buda, que se basa en eso. No busques nada, solamente observás sin juicio y sin carga mental, y vas a ver que la fuerza de la naturaleza va a hacer que lo que se tenga que ir se vaya y lo que se tenga que dar que se quede. Mm. Yo con esa técnica me curé dolores de espalda que tuve durante 10 años de mi vida, durante un poco menos, no sé, muchos años de mi vida con dolor de espalda. Claro, yo lo rechazaba, ese dolor lo rechazaba, para mí era malo, dolor malo, no te quiero ni ver, lo que niegas te Claro, somete. ¿Qué hizo tal cual. Vipassana? Animate a mirar ese dolor, sin juicio. Animate a quitarle, como dice Krishnamurti, mirá un árbol y olvídate que es un árbol. Y vas a ver que vas a empezar a ver sus curvas. Vas a empezar a ver cosas que nunca antes viste, porque lo estaba llenando de preconceptos. El dolor lo mismo. Animate a ver el dolor sin ni un poquito de carga mental, solamente observando. Con un proceso, ¿no? Con lo que tarde, no importa. El dolor desaparece. ¿Por qué? Porque nos corremos del medio, dejamos que la naturaleza, que entiende que aceptamos ese dolor, lo vuelva orgánico, cumpla su función, finiquite su función. Bueno, en 3 días de observar los dolores sin juicio, diciendo, tengo un dolor punzante acá, acá me está tensionando, toda esa observación sin juicio hizo que desaparezca el dolor en 3 días. Ujú. Tal Así. cual, son complementarios, son necesarios, como dice el Yin Yang en el flyer que pusimos un poco, ¿no? El Yin Yang, el dibujito, la imagen del Yin Yang. ¿Qué es el Yin Yang? El Yin Yang es un principio filosófico, ¿no? Que lo que sostiene justamente es eso, que cuando el universo se creó, del caos nació este Yin Yang, y del Yin Yang nació el hombre y varios dioses, ¿sí? ¿Y qué sostiene? Justamente que esto del blanco y un puntito negro y el negro un puntito blanco, que todo, en todo dolor hay placer, en todo placer hay dolor, en todo femenino hay masculino, en todo masculino hay femenino, ¿no? Cuando si visualizan el yin yang, ¿no? Tenemos la parte grande, blanca y un puntito negro, parte negra, un puntito blanco. Tiene que ver con eso, con que se retroalimentan. Lo que sostiene este principio filosófico, que justamente son necesarios ambos polos, ambos opuestos, para el equilibrio. Son necesarios. Ellos sostienen eso. Es No natural, podemos, total. esto es natural, porque son complementarios y forman el todo, la totalidad, el Dios, el sí mismo que estábamos diciendo al principio. Cuando nosotros estamos parados en ese sí mismo, en el ser espiritual, ¿no? Podemos en la conciencia, porque no es nada más que la conciencia, justamente es empezar a ser consciente. Cuando uno es consciente, empieza a ver que no hay juicio, que todo es necesario y que todo se complementa. Cuando uno está parado mucho en el ego, es como vos decís, Santi, si yo estoy parado mucho en el ego y me representa solamente el ego, entonces empiezo a enjuiciar el dolor, me quiero apegar al placer y empiezo a dividir, me entro en esta dualidad, en este camino de la dualidad. Y cuando El yo estoy parada, ferramiento, total. exactamente, y lo bueno y lo malo, ¿no? Pero cuando yo estoy parada en ese self, en esa conciencia, en ese sí mismo, en el Dios, el Dios como totalidad, entonces veo que todo es uno, todo es una totalidad y todo se necesita, todo, el dolor, el placer, todo. Femenino, Total. masculino. No, ahora que estamos con todo esto de matriarcado, patriarcado, ¿no? Esto me suena un poco eso. Todo se necesita, hombre, mujer. O sea, nadie es mejor que nadie, nada es mejor que nada, ¿no? Bien, perfecto. Y se me viene esto que decías de la rueda. Es la rueda, la vida es una rueda, yo no me puedo estancar en lo que pisé. Ahora Mariana, repito eso, dale, lo de Vipassana. Es una rueda. Y esto no lo traemos como algo fácil, rápido de hacer, sino como un principio, que es una filosofía de vida para empezar a practicarla y sentirla cada vez más parte de uno. Esto puede llevar un tiempo de lógica y de sensación, de que realmente hay un ejercicio que está bueno para que haga cada uno, que es replantearse situaciones placenteras que hayan terminado en dolor, o al revés, situaciones dolorosas que hayan terminado en alguna revelación o en algo positivo.
Algo negativo que haya terminado en algo positivo y algo positivo que haya terminado en algo negativo. ¿Para qué? Para entender esa danza y realmente sentir la impermanencia de la vida. Como es esta frase que me gusta mucho, la clave de la serenidad es cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Incondicional. Y es ahí donde el sufrimiento desaparece, el sufrimiento realmente puede desaparecer si tenemos una educación mental para poder tomar el dolor, tener una crisis existencial y abrazar ese dolor diciendo esto es por algo, esto es natural. Yo no puedo rechazar a la naturaleza, es como que caiga la lluvia y diga, pero esta lluvia, ¿para qué cae? Y profundiza un poquito más, ¿para qué cae? Para nutrir toda la vida. Más allá de que a vos te moje un poco, de que se te ensucie el auto, de que se te inunde el patio, esa agua tiene un propósito natural y las emociones son así. Las emociones son elementos que viajan a través del éter y que son naturales, entonces nuestro rol es sostenerlas y canalizarlas y nuestra tarea es liberar el camino para que esas emociones pasen lo más rápido posible a través nuestro, nos dejen su mensaje y podamos seguir en cierta estabilidad para continuar en la vida. Y recién decían, sí, exactamente, hola, ¿estás vivo? Así es, el sufrimiento es el rechazo del dolor. El sufrimiento es ilusorio. El sufrimiento es ilusorio. Cuando la conciencia queda inmóvil se comprende la ilusión, pues es la conciencia quien crea la ilusión. Es nuestra separación, es nuestra carga mental, nuestro juicio, lo que hace que nosotros creamos que sufrimos cuando en realidad solamente estamos sintiendo dolor, pero el sufrimiento es la reacción a ese dolor. Asimismo, el sufrimiento puede venir del lado del placer, porque yo tengo un placer, a mí me encanta, estoy re apegado a esto, todos los días hago esto, un día no está. Va a venir el sufrimiento, porque estoy rechazando esa ausencia de placer también. En la impermanencia entiendo que el placer estaba ayer y hoy no, y está perfecto. Lo dejo ser, me sostengo incondicionalmente, sostengo el momento presente para que pase a través mío eso. Y después lo de la técnica se llama, Mariana, se llama Vipassana. Se hacen retiros gratuitos, es muy bueno. Pueden buscar la asociación Dharma Sukada, así es, retiro Vipassana de Dharma Sukada. Y bueno, supongo que cuando termine la cuarentena volverán a los retiros, lo súper recomiendo. Sí, sí, yo también quiero ir. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Realmente es enfrentarte con tu dolor y con tus apegos. Es mirarlos a la cara y Sí, sí, darte cuenta de que corremos en una carrera que no existe. sí, De sí, sí, que, los retiros son hermosos. Siempre hacer un retiro de meditación, un retiro de varios días, los recomiendo también, sí. Y ese lo voy a hacer, que ese no lo hice yo todavía. buenísimo, de una. Estás vivo, dice, aparece el sufrimiento, por lo tanto el sufrimiento no sería necesario. Bueno, es algo más terapéutico esa pregunta, ¿no? Pero en realidad todos fuimos víctimas alguna vez y todos fuimos victimarios alguna vez. O sea, esto es parte de la vida, es parte de la evolución de la conciencia justamente. O sea, no es que el sufrimiento es necesario o no. Lo que sí o sí es inevitable es el dolor, que es diferente al sufrimiento como estábamos diciendo. El sufrimiento lo que hace es, mira, me baja esta frase, Santi, de este tango. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final quedar sin pensamientos. ¿Qué nos pasa? Cuando somos víctimas, victimarios, estamos ahí parados en el sufrimiento. Después, si logramos sanar ese rol, ese arquetipo de víctima-victimario y salir de ese patrón vincular que está instaurado en nuestros patrones psíquicos ya desde la religión, desde el Jesús en la cruz, sufrido, pobre víctima, con María, lo tenemos ahí, y eso sale todo el tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros logramos darle otra mirada y empezamos a aceptar el dolor no desde el sufrimiento, no desde el rechazo, como decís vos, sino desde la aceptación, empezamos a transformarnos. Y ahí es cuando estaríamos entrando en este sí mismo, en esta conciencia, en poder visualizar como un todo, y todo necesario, y todo complementario. Entonces esta frase, ¿no?
Y esto, bueno, al final quedar sin pensamientos es, como decíamos la otra vez, creo, ¿no? Es como morir sonriendo. Total, Morimos total. sonriendo y nos elevamos para otro plano, a la muerte, que es el portal de no sé qué estado de conciencia. Bien, claro, en cierto punto gran parte del propósito de la vida es salir del estado de víctima y de entender que todo tiene un porqué, hay una naturaleza que trasciende todo, que domina todo, que es la ley natural. Y vos sabés que complementándote, Sonia, a mí me gusta mucho esta frase que dice, por ejemplo, el sufrimiento es necesario hasta que no lo es más, ¿no? O sea, todo tiene un porqué. Entonces, si está bien, es necesario, pero necesario no significa que sea permanentemente necesario. Volvemos a la impermanencia. La vida es impermanente desde la física hasta los sucesos. Desde la física cuántica y los átomos y las partículas virtuales o calapas, como las llamó el Buda, hasta los sucesos de la vida. Con ese principio de impermanencia es mucho más fácil dejar que se vayan las cosas cuando se tienen que ir, soltar los apegos, soltar las creencias, todos los sistemas de creencias que creemos que son verdades, la vida y su impermanencia siempre te los transforman, te los cambian, te cambian la forma de ver la vida. Pero para eso hay que estar abierto, abierto a la escucha, abierto a entender que hasta nuestras ideas son impermanentes. Y lo que ayer defendíamos a puño y espada, mañana quizás nos damos cuenta que estábamos cerrados. Es verdad, es verdad. Por eso hay que estar lo más abierto, empático y sin juicio, sin esquema posible, ¿no? Como todo el Total, tiempo en esta postura de maestro-discípulo, en ese totalmente. arquetipo, sí. Buenísimo. Entonces, eso, más que nada es encontrar, es una práctica, esto es una práctica, encontrar la integridad en la vida nos da serenidad. Y sobre todo, salir del antropocentrismo, siempre hablo mucho de esto, el antropocentrismo, que es creer que el humano sabe, entiende y tiene el control de las cosas, hace que nosotros queramos tener control de nuestro placer y nuestro dolor. En realidad, eso nos trasciende y nos podemos entregar a sentir todo eso. Ay, por ejemplo, hoy siento un dolor tremendo. Bueno, yo no quería sentir esto, pero bueno, vida, dale, a ver qué. ¿Qué estás trayendo con este dolor? Y ahí vamos de vuelta a lo mismo. El dolor es la punta del iceberg. Vamos a ver la causa y la consecuencia de esto. ¿Por qué siento este dolor? ¿Qué desequilibrios me está mostrando este dolor? ¿Qué puedo cambiar en mí para que este dolor se transforme? Empezamos a profundizar y de repente el dolor es un mensajero, así como lo podemos unir con el vivo pasado, el programa anterior de la enfermedad, ¿no? Que la enfermedad es un dolor, dijimos con el dolor de cuello, y si pusimos ese ejemplo. Este dolor de cuello me está enseñando a dormir mejor, no está viniendo a joderme la vida, me está mostrando algo. Entonces, lo que traemos es una perspectiva que va muy a la raíz de la psiquis, muy a la raíz, porque nos criaron en estos dos polos, bueno, malo, correcto, incorrecto, te portás bien o te portás mal. Si te portás bien tenés una recompensa, placer, te portás mal tenés una penitencia, dolor. Entonces estamos muy fragmentados de las raíces. Yo entiendo inclusive que esto es un tema hasta difícil de entender al principio. Es como, che, pero pará, pum, pum. Entonces, lo que proponemos en este programa es una lógica para ir llevándola a la práctica. Y una de las prácticas es esta, repetimos, de recordar situaciones negativas que te llevaron a cosas positivas o positivas que te llevaron a cosas negativas. Buenísimo. Bien. Genial. El control Así, tapa el miedo, sí. Un poco el control, ¿no? Lo que dijiste me quedó ahí rebotando, que es un poco lo que estábamos diciendo. Cuando uno está como muy controlando todo es porque justamente no puede estar parado, como dice Jung, en el sí mismo, ¿no? En la conciencia, sino que está parado mucho en el ego, ¿no? Entonces el ego quiere controlar todo. quiere Y controlar realmente, hasta la sanación, quiere controlar. Y bueno, exactamente. y el Buda lo que viene a enseñar es como, Sí. pará, no tenés el control de todo, no podés sanar todo, vos sos una manifestación de la naturaleza. Entonces, unite conmigo que yo te sano también. Él recomienda, esto habla de que
el inconsciente se manifiesta al consciente a través del cuerpo. Entonces, Mm, todos los dolores que vos tengas, en realidad, son una manifestación de una sanación que está pidiendo atención, pero atención sí. en ecuanimidad. Y es ahí, Ujú, como en la observación sin juicio, la propia fuerza de la naturaleza o la llamada ley del Dharma nos sana mm, sin necesidad de que sepamos por qué estaba ese dolor. Te mm, transforma directamente. Pero para esto se requiere, ¿no? Una estructura mental que soporte esa fuerza de la naturaleza, ya que el juicio mm, es algo bastante trabajoso a trascender porque nos criaron lleno de preconceptos y de juicios. Entonces, poder mirar sin juicio, poder ver un árbol sin decir que es un sí, árbol, poder ver el mm, dolor sin sí, sufrirlo, mm. poder ver el placer sin apegarse, es un trabajo, Ujú, una filosofía sí, de vida y una educación emocional muy, muy fructífera en cuanto a una felicidad estable y no a picos de euforia y desilusión que nos trae esta dualidad, ¿no? Cuando algo sucede y es placentero tengo euforia, cuando se va tengo padecimiento, cuando se va... Entonces, esto viene como a generar una serenidad y un equilibrio mm. entre esos dos polos. Bien. Sí, yo digo que estén atentos, ¿no? Como que estén atentos a esto, a esta sociedad de consumo en que estamos inmersas, con estos patrones psíquicos donde el dolor es malo, el placer es bueno, y todo lo que nos venden es para tapar el dolor, para evitarlo, ¿no? Para no sentirlo, porque está mal. Y nos venden de todo para sentir placer constantemente y apegarnos al placer y rechazar el dolor. Entonces ahí caemos el sufrimiento. Por eso estamos viviendo cada vez más sociedades sufridas y ves cada vez más víctimas y victimarios dando vueltas, porque justamente es eso, porque están apegados al placer rechazando el dolor. Entonces está lleno de víctimas victimarios todo el tiempo, cada vez Total, más. mirá, me revino mientras hablabas eso, o sea, cómo en esta fragmentación que tenemos entre el placer y el dolor, ¿no? Cómo nos polarizamos y dividimos la vida en responsabilidades y ocio, ¿no? Esto, voy, trabajo, todo, dolor, me duele la espalda, que me tengo que levantar, dolor mental de estar pensando, pum, salgo del dolor, placer, vamos, a ver qué consumo. Me Sí, sirvo algo, me fumo algo, sí, y mañana, mañana vuelve el dolor, ya es lunes, la pucha. Uh, Baja un poquito, se acelera ese rebote de un lado a lado y encontrá tu integridad. A ver, ¿dónde está tu felicidad? No tu placer y dolor, tu felicidad. Y muchas veces la felicidad va en contra de ciertos placeres mentales. ujú, Muchas veces hay un placer, como dijiste vos, las adicciones. Un adicto sabe de que ahí encuentra un placer, pero no encuentra la felicidad. no. Entonces, de repente, tanto el placer como el dolor pierden su preconcepto y pasan a ser informaciones, manifestaciones de la vida. Punto. Mm. Exactamente, la felicidad está en nosotros, la elegimos hoy, la descubrimos, la sacamos y es eso, es abrazar al dolor y al placer de la misma manera, sin juicio, con ecuanimidad. Es eso, ser feliz es eso, unir esos dos polos, unir ese placer y ese dolor, unir el femenino y masculino en mí, unir el blanco y negro, unir el cielo y la tierra, unir todos esos opuestos. Esa es la felicidad, eso es ser feliz. Hmm. Mira, complementándote, sí, yo en esta unión creo que lo que se encuentra es poder habitar esos campos, ¿no? Y insisto que esos campos están porque son naturales, esos campos no fueron creados, esos campos son naturaleza, no es que un día en 1843 se creó el dolor, no, eso es algo natural. Entonces, es un campo que debe ser habitado y que si no podemos habitarlo es porque nos falta cierta estructura, cierta educación, entendimiento de ese elemento, me sale decirle, ¿no? De esa manifestación de la naturaleza. Y acá ahora estás vivo dice también, ¿viste? Una de las experiencias más críticas y sufrientes fue lo que me dio el primer pasito al despertar. Eso es clásico y es hermoso, es una de las manifestaciones más lindas del dolor como transformación, como dijo Jung al principio. ¿Cuántas personas, y me incluyo, del dolor hicieron, bueno, la famosa resiliencia, ¿no?
Del dolor Mm, nació el despertar, de un dolor de decir, che, ¿por qué la vida es así? Che, me re duele que el mundo sea así. Che, me re mm, duele que haya niños muriendo de hambre y yo la heladera llena. mm. Me duele. A ver, dos caminos. Uno, che, me re duele esto, vaya, ya fue, voy a pensar en otra cosa, me voy a poner una peli, algo, dale, dale, chau. Otro camino, ¿por qué me duele esto? Ah, me Mm. duele porque siento injusticia. Ok, ¿y para qué me duele? ¿Para que haga algo? ¿Para que cambie? ¿Para que aporte a la justicia? Tu. Aportó al despertar. Sí, 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 tal Eh, cual. así que totalmente son campos que deben ser Gracias. habitados. Gracias, ¿Sí? Mutante Luz. Gracias, Mutante Luz. Dice que está muy lindo. Dice que hermoso lo que dicen. Estoy haciendo carne de todo lo que hablan. Súper difícil, pero es lo mejor. Es aceptarnos literal. Gracias. Sí, así es. Así es, total. Es un trabajo, pero es un trabajo que es como un árbol, ¿viste? Que tarda en crecer quizás y hay que regarlo, pero cuando da sus frutos son frutos de estabilidad, serenidad, felicidad. Ujú, No hay ujú. nada más lindo que poder habitar ese dolor, porque aparte creo que cuando ya vos lográs esa integridad y salís del rol de víctima, hay una vibración que cambia y que empieza a traer situaciones más felices, ni siquiera placenteras, No, no, felices. Eh, exactamente. Por eso decía antes que la felicidad no está en un polo o en el otro. La felicidad está en esa unión que termina siendo el placer y dolor una unidad. Es ese total. yin yang que se mezcla, el blanco puntito negro, negro puntito blanco. Es esa integración, como una ensalada, ¿viste? Cuanto más la ensalada, cuanto más condimento, más cosas sale más rica, ¿o no? Y bueno, entonces tiene que ver Ahí con va. eso. Sí, una vez. Una ensalada con una sola ingrediente. ¿A ustedes les gusta? No, a mí la ensalada te digo que me gusta con todo. Entonces, es más rico y me hace feliz. Bien, bien, de una. Bueno, me vino una frase que dice, ¿no? El yin y el yang no es ni lo blanco, ni lo negro, ni el puntito, ni el otro puntito, es el círculo entero, justamente. La vida es ese círculo entero. Y es muy loco porque a la mente racional le recuesta salir de ahí, porque durante toda una vida se dedicó a categorizar las cosas por buenas, malas, lindo, feo, correcto, incorrecto. Entonces cuando empezamos a sentir esa integridad, es como, pero pará, che, ¿dónde me paro ahora si no puedo definir dos caminos? ¿Dónde? Ujú. Y se genera una sensación vertiginosa. Y Mm. es ese vértigo que recién leía ahí que ponían, vivamos la aventura de esta vida. Uf, Esa es la aventura. Algo me duele, voy a ver por qué me duele. Acepto, me fundo con esta energía sí, natural y voy a ver qué sí. me duele. Y Y ver qué dolé, hay ahí. dolé. Y después, o sea, ¿qué tiene? El dolor requiere que nosotros vayamos un poco más porque naturalmente nos vamos. El placer es al revés, el placer nos atrae, entonces requiere que nosotros tengamos cierta lentitud, como decía la voz del alma recién. Una lentitud de, bueno, a ver qué onda este placer. Mira, acá me empieza a doler, no es tan placentero. Me parece que no es lo que mi felicidad busca. Entonces quizá esa es la regulación, ¿no? En el dolor tengo que ir a habitarlo más, en el placer tengo que cuestionarlo un poquito más, porque eso atrapa, el placer Claro, atrapa. claro, Eh, pero como dice Nietzsche, queremos que el placer sea eterno y que el dolor pase, ¿no? El dolor que pase rápido y que el placer dure toda la eternidad. claro, no, lamento decirles Lamento que no es lamento así. decirnos bueno, el principio de impermanencia está ahí. ¿Para qué me duele? Exacto. Bueno, ahí preguntan, ¿para qué me duele? Todo este vivo, todo este programa fue justamente para eso, es la causa, hay que encontrarla en la pregunta interna, en la introspección. Algunas pueden ser cuestiones más objetivas y quizás hasta universales, y otras cosas pueden ser mucho más personales que requieren de más profundización personal, ¿no? Usualmente también, qué sé yo, ¿por qué nos duele algo? Y es porque tenemos que cambiar algo dentro nuestro. Cuando vos algo ves Exacto. afuera que te duele, es porque vos estás resonando con eso. No sé, por ejemplo, veo a alguien que insulta en la calle. Ah, me re duele, eso me pone re... Ah, porque yo me veo reflejado en esa ira. ¿En qué momento yo insulto de esa manera? Y vas a ver que ese enojo y ese juicio y ese dolor en realidad es con vos, es en tu propia vida. Ah, es la pregunta que debemos hacernos. ¿Para qué me duele? Sí, ¿para qué y por qué? Ambas, exactamente. Buenísimo. Muchas Exacto. gracias, Melina. Perfecto.
Así Bien. que bueno, eso, Bueno, bien, uniendo los polos, a ver si algunos chicos si tienen alguna pregunta, es el momento, ¿cómo lo vamos que de les tiempo, surja. Santi? Estamos bien de tiempo, ¿no? Todavía no me han avisado nada, sí, estamos bien, 15 Ocho minutitos y nos cuarto, quedan. 8:15. ¿Cómo? 8:15, me acabo de ver el reloj. Ocho y Bien, cuarto. perfecto, sí, acá tengo también, buenísimo. Guarda Guarden el el vivo, por video, por favor. favor. Sí, queda grabado en el Instagram de Santi, Así completo. es. Tenemos todos, de hecho, para los que no han visto los otros, en el feed están todos los vivos, siempre en la foto de portada estamos así nosotros dos. Y bueno, está desde el primero, no, el primero no está, el primero hay un fragmento, a partir del segundo ya están todos. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidos a que nos escriban, a que nos cuenten cómo se sienten, a que digan, chicos, estaría buenísimo que hagan esto, estaría buenísimo que hagan lo otro, esto, nos pareció así, todo, Exacto, que tanto propongan placer temas. como dolor, las dos Exacto. cosas. Pueden proponernos temas también respecto a la educación emocional. Este es un programa que trata diferentes temáticas de educación emocional. Así que todo lo que tenga que ver con la educación emocional, si quieren proponer, lo podemos jugar. Está Un bueno. placer, genial. Entonces, bueno, cerrando un poquito, la tarea para la casa es esta, reconocer qué situaciones negativas, dolorosas nos han llevado a cosas positivas y qué positivas a cosas negativas para entender esa danza cósmica y nosotros pararnos en la serenidad y la aceptación. Bien, Buenísimo. bien, bien, bien. Autoestima, sí, sí, ¿por qué no? Oh, comida Viene. y educación emocional, esa la estamos hablando. Sí, también. Me Bien, gusta. dale, buenísimo. Autoestima muy bueno. El Sí, sí. apego. El Ese me apego. gusta, ese me Que gusta. venga, sí. Intenso, total, es buenísimo, porque justamente hoy tocamos tema apego, apego al Ujú, placer. Entonces cuando aparece el exacto. dolor, estoy apegado y no acepto lo que viene. Muy Sí, bien, sí. excelente. Buenísimo, bueno, entonces Bueno, abrimos nuestros Instagram para que nos escriban también cuando quieran. Y bueno, creo que estamos bien, ¿no? creo que estamos bien. Esta educación a los niños, amor libre, buenísimo. Vamos a anotar todos estos temas y Un pronto montón. quizás los vean Bien. en nuestros programas. Entonces eso, Sonia, muchas gracias por estar, gracias por traer esta perspectiva íntegra para vivir, para ser más felices, para estar plenos y unirnos a esta naturaleza y a estos polos que son opuestos pero complementarios y que el enfrentamiento es una ilusión, la integridad es la unión. Así que muchas Exactamente. gracias. Y muchas gracias a todos los que han estado aquí, a todas. Ha sido un Adiós. placer compartir este tema con ustedes. Chau. Chau, chau.